Buen día chicos, hoy vamos a trabajar con los compuestos binarios, principalmente hidruros y sales binarias. Dentro de lo que tiene que ver con los hidruros, como ustedes verán en el pizarrón, tenemos dos tipos de hidruros, los que llamamos los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Sin duda los hidruros metálicos son mucho más en cantidad de los hidruros no metálicos, sobre todo porque en la tabla periódica los no metales son muchos más que los metales, ¿sí? Los no metales son simplemente una pequeña cantidad de elementos químicos y están representados sobre todo en la parte final de la tabla entre los grupos 13 y los grupos 17 de la tabla periódica. Mientras que los demás grupos son casi todos metales. Entonces de ahí surgen los hidruros metálicos. Hoy vamos a ver cómo se forman, cómo se nombran, algunas ecuaciones de formación de hidruros, ¿sí? Y también en este caso algunas técnicas como para poder tanto realizar la fórmula como el nombre de cada uno de estos compuestos, algunas características también. Bien, vamos a empezar con los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos principalmente, entonces como dijimos, pueden abarcar gran parte de la tabla periódica, ¿sí? Podemos utilizar la mayoría de los elementos que tenemos en la tabla periódica. Si bien el hidrógeno no tiene la misma capacidad de combinación que tiene el oxígeno, bueno, en general se combina bien con la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Pero hay que tener una cosa en cuenta, y es que los metales, al combinarse justamente con el hidrógeno, solamente van a utilizar su menor estado de oxidación. Aquellos que tengan un solo estado de oxidación solamente utilizarán el que tienen, pero los que tengan dos o más solamente utilizarán el menor estado de oxidación, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, en este caso, de un hidruro metálico. Vamos a empezar entonces con los hidruros metálicos, ¿sí? Y vamos a empezar con el hidruro de zinc. Recuerden, el zinc es un elemento, es un metal de transición, ¿sí? Que está en la tabla periódica, está ahí cerquita de lo que tiene que ver con el cobre y el hierro, ¿sí? Se lo utiliza mucho en lo que tiene que ver con la cotidianidad y su símbolo químico es la Z y la N. En los hidruros metálicos siempre el metal va primero y después lo va a acompañar el hidrógeno, ¿sí? Para hacer la fórmula de un hidruro metálico, lo que es muy importante es conocer el estado de oxidación del metal. En este caso el zinc tiene estado de oxidación más 2. Y eso nos va a servir justamente para determinar la cantidad de hidrógenos que lleva este hidruro metálico. Entonces la fórmula de este hidruro metálico va a ser zinc hidrógeno 2. ¿Sí? Una vez que yo ya lo formé, una vez que en este caso que determiné la cantidad de hidrógenos que acompañan al zinc, bueno, directamente transfiero la fórmula sin todo lo demás, ¿sí? Y el nombre, muy sencillo. Los hidruros metálicos se nombran siempre con el comienzo hidruro de, y al final, o terminando, el metal que acompaña el hidrógeno. En este caso, el zinc, ¿sí? Entonces, fíjense justamente que los hidruros metálicos es muy importante conocer el estado de oxidación que tiene el metal, ¿sí? Porque si no, justamente no podríamos hacer bien o realizar bien la fórmula, ¿sí? También, si no queremos hacerlo con esta ayuda a memoria de determinar cuántos hidrógenos acompañan al zinc de esta manera, lo podemos hacer de la manera tradicional como lo tendríamos que hacer. En este caso, el zinc trabaja con estado de oxidación más 2 y el hidrógeno en los hidruros metálicos, siempre el hidrógeno va a trabajar con estado de oxidación menos 1, mientras que en los hidruros no metálicos va a trabajar con estado de oxidación más 1. Entonces, ese estado de oxidación es el que nos va a servir para que justamente la cuenta nos dé 0. Recuerden, la suma de los números de oxidación en un compuesto normal nos tiene que dar igual a 0. Si ustedes se fijan, justamente no está balanceado esto y entonces tenemos que colocar un 2 para que nos quede menos 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces este 2 lo tengo que utilizar para formar el hidruro de zinc. Como verán, o una u otra forma, esta es mucho más sencilla, es como si fuera una especie de atajo, ¿sí? Le va a llevar a formar el hidruro de zinc. Este es el primer ejemplo entonces justamente de un hidruro metálico. ¿Estamos? Bien. Vamos a ir borrando para poder hacer el próximo ejemplo. Decíamos entonces, vamos a utilizar otro metal, justamente, pero en este caso el metal que vamos a utilizar tiene dos estados de oxidación, ¿sí?
podremos elegir varios de la tabla periódica. Voy a elegir el bismuto, ¿sí? Un metal pobre que está por debajo, en este caso, de lo que tiene que ver con los no metales, ¿sí? Y decíamos bismuto, bien, cuyo símbolo químico es la B y la I. ¿Estamos? Muy bien, entonces a la hora de hacer la fórmula del hidruro, bien, coloco siempre el metal primero y después el hidrógeno, ¿sí? El metal, en este caso, el bismuto tiene dos estados de oxidación, +3 y +5. Pero solamente voy a utilizar el menor. Recuerden, en los hidruros metálicos, el metal utiliza el menor estado de oxidación. Entonces voy a utilizar +3. Y el hidrógeno justamente lo va a acompañar con esa cantidad de hidrógenos, ¿sí? Entonces la fórmula va a ser bismuto hidrógeno 3, ¿sí? Y el nombre hidruro de bismuto. No hay que aclarar acá el estado de oxidación con que está actuando el bismuto, porque recuerden justamente, si los metales van a trabajar con su menor estado de oxidación, entonces va a haber un solo hidruro por cada metal. ¿Bien? Así entonces es como nosotros vamos a formar los distintos hidruros metálicos, ¿sí? Recuerden, la palabrita hidruro encabeza a lo que tiene que ver con el nombre del metal, y en lo que tiene que ver con la forma, en la fórmula siempre los metales van primero y el hidrógeno viene después, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos hacer lo que se llama una ecuación de formación, ¿sí? Las ecuaciones de formación de un hidruro se forman a partir justamente del metal que conforma ese hidruro y el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es su forma más común, en este caso, que es el hidrógeno gaseoso. Para hacer la ecuación de formación del hidruro de bismuto, lo que vamos a tener que tener es bismuto, justamente, el metal siempre se lo pone solito, y también hidrógeno. Pero el hidrógeno va a estar en forma biatómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una de las formas más comunes de encontrar el hidrógeno junto con el agua, ¿sí? El hidrógeno también se encuentra mucho con el agua, pero si reaccionara de esta manera con el agua, agregaría oxígeno a la molécula y entonces no estamos buscando eso, justamente, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de formación del hidruro de bismuto. Si uno quiere justamente balancearla, tendría que ver, ¿sí?, de colocar los coeficientes necesarios. En eso no se preocupen tanto, justamente pueden bajarse una app donde pueden balancear ecuaciones, o dentro de un par de trabajos prácticos vamos a aprender a balancear bien lo que tiene que ver con las ecuaciones. En este caso, el balanceo es un número que va delante de los compuestos, ¿sí? Ya con que hagan la ecuación de formación con estos elementos básicos, o sea, en cada hidruro va a ir cambiando el hidruro que se forma y el metal, en este caso, que da origen a ese hidruro, ¿sí? El hidrógeno es lo que va a permanecer siempre igual. Si ustedes miran el trabajo práctico van a encontrar un par de reacciones de formación de hidruros también. En este caso lo que yo voy a hacer para balancear esta ecuación, voy a colocar un 2 acá, ¿sí? Recuerden, para balancear una ecuación, tanto en el estado final como en el estado inicial, tiene que haber la misma cantidad de elementos químicos y la misma cantidad de cada uno de ellos. En este caso, al inicio yo tengo un solo bismuto y ahora con este 2 por 1, 2 bismutos. Por lo tanto, para balancear voy a poner un 2 acá. Tengo 2 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos en el estado final. Para poder balancear esta cantidad voy a poner un 3 acá. Y entonces ahí llegamos a una ecuación balanceada. Como les repito, básicamente lo que yo quiero en la ecuación de formación es que ustedes traten de formarla. Después de balancearla lo haremos un poquito más adelante. Bien, así como hemos hecho la ecuación de formación del hidruro de bismuto, lo pueden hacer con cualquier otro hidruro metálico y no metálico también, ¿sí? Vamos a trabajar ahora los hidruros no metálicos, ¿sí? Los hidruros no metálicos van a ser un poco diferentes de lo que tiene que ver con los hidruros metálicos, ¿sí? No solamente porque los no metales son menos en la tabla periódica, fíjense, en la tabla periódica los no metales son simplemente este triangulito que tenemos acá, ¿sí? Que arranca justamente con el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, en este caso todos elementos no metálicos, ¿sí? Son muchos menos también.
pero no por ello son menos importantes a la hora de la formación de los compuestos, ¿sí? Le decía entonces, los hidruros no metálicos también van a cambiar la forma no solamente del nombre, sino también de cómo nosotros vamos a escribir los compuestos, ¿sí? En un hidruro no metálico, primero se coloca justamente el hidrógeno, ¿bien? Y después el no metal. En este caso vamos a hacer primero, vamos a elegir un no metal, vamos a trabajar entonces ahora con los hidruros no metálicos. El hidrógeno, recuerden, actúa con +1 y el nitrógeno va a actuar con el menor estado de oxidación. De vuelta a lo mismo, justamente como pasó en el caso anterior de los hidruros metálicos, ahora el no metal va a actuar con el menor estado de oxidación. Ahora, el nitrógeno tiene varios estados de oxidación, +3, -3, +5, ¿sí? Son estados de oxidación muy comunes para lo que tiene que ver con el nitrógeno. Además, tiene más, generalmente tiene +2, ¿sí? +1 y hasta en algunas tablas periódicas tienen +4. Entonces, ¿cómo decido cuál es el menor estado de oxidación de todos ellos? Bueno, justamente, ustedes tienen que imaginarse esto de esta manera. 2, 4, 6, -2, -4. Bien, si ustedes se fijan, justamente, -3 estaría por acá, ¿sí? Después tenemos +5 que estaría acá. Bien, el menor estado de oxidación es el menor, justamente el menor negativo, ¿sí? El que nosotros tengamos. Así que de todos estos que tenemos acá, el menor estado de oxidación es -3, ¿sí? Fíjense, teníamos +1 que anda por acá, tenemos +2, tenemos +5, tenemos +3 acá, ¿sí? Y -3 es justamente el menor de toda la serie del nitrógeno, ¿sí? Entonces así lo van a tener que hacer con los demás no metales porque generalmente tienen un montón de estados de oxidación. Lo más sencillo, tomar el menor estado de oxidación, que es negativo, justamente. Entonces, acá va a ser -3. Ese estado de oxidación nos va a servir para formar el hidruro no metálico. S3 justamente va a ser la cantidad de hidrógenos que acompañan al nitrógeno en este hidruro no metálico. Así como en los hidruros metálicos yo me fijaba el estado de oxidación del metal para averiguar cuántos hidrógenos lo acompañaban, acá también, ¿sí? Fíjense, no así el menos, ¿eh? El menos no va trasladado acá, simplemente el valor numérico. Entonces, la fórmula de este hidruro, hidrógeno 3, nitrógeno, y el nombre, y acá sí va a haber un cambio, por así decirlo, justamente, y nos vamos a guiar porque vamos a construir el nombre al revés, ¿sí? Los hidruros no metálicos van a terminar en uro de hidrógeno, ¿sí? Entonces la terminación va a ser uro de hidrógeno. Y el comienzo tiene que ver justamente con el no metal que tenemos acá. Por eso le hice una flechita. El no metal se nombra primero y el hidrógeno viene después. En este caso, nitrogenuro de hidrógeno. Me quedó un poquito junto, pero vamos a correrlo. Entonces, nitrogen, que viene de nitrógeno, ¿sí? Con terminación en uro. Nitrogenuro de hidrógeno. Muchas veces también se aporta a nitruro de hidrógeno. También puede llegar a ser otro nombre posible, ¿sí? Nitrogenuro de hidrógeno, entonces, es el nombre de este hidruro no metálico. ¿Bien? Ahora, no siempre por ahí son tan complicados. En el caso del cloro, por ejemplo, cloruro de hidrógeno. En el caso del bromo, bromuro de hidrógeno. Y así se van formando distintos elementos. Yo voy a hacer otro más, que quizás sí sea un poquito más complicado y que tiene que ver con el azufre, ¿sí? Entonces recuerden, los hidruros no metálicos también se averigua el estado de oxidación del no metal y ese influye en la cantidad de hidrógenos que van a acompañar a ese no metal, ¿sí? Bien, un caso especial, ¿sí? Que muchas veces yo se lo quiero explicar porque el nombre es un tanto extraño, es el azufre, ¿sí? El azufre es un no metal bastante conocido, cuyo símbolo químico es la S, ¿estamos? Pero que su nombre en latín es sulfur. ¿Por qué le digo el nombre en latín? Porque muchas veces la nomenclatura
para ciertos nombres utiliza el nombre latín. Y en este caso, a la hora de nombrar el azufre en su menor estado de oxidación, va a utilizar el nombre en latín. Ya verán cómo. Entonces, primero tendríamos que ir a buscar en la tabla periódica los estados de oxidación del azufre, que son -2, +2, +4 y +6 son los estados más conocidos, ¿sí? ¿Cuál es el más pequeño de todos en este caso? El -2. Entonces, ese es el que va a utilizar para combinarse con el hidrógeno. Entonces, hidrógeno, ¿bien? Y ese 2 es el que va a servir para poder utilizar para la combinación con el azufre. Entonces, la fórmula, hidrógeno 2, azufre. Fíjense entonces que es sencillo, una vez que uno tiene el estado de oxidación, ¿sí? Justamente nos va a determinar la cantidad de hidrógenos que tenemos que colocar. El nombre, de vuelta, ¿sí? Vamos a cruzarlo para tener el nombre. Recuerden, el no metal va a ir primero. Pero, en vez de utilizar el nombre azufre, vamos a utilizar el comienzo sulfuro, ¿sí? Sulfuro, ¿sí? Y recuerden, en este caso, los hidruros no metálicos iban a comenzar con el no metal, terminación uro de hidrógeno. Entonces, en el único caso que vamos a tener que utilizar este nombre en latín para lo que tiene que ver con un no metal, va a ser justamente para el azufre. Entonces, por eso se lo quería mostrar. Y termina formando el sulfuro de hidrógeno. Cuando ustedes escuchen sulfuro de calcio, sulfuro de litio, que son sales, no son hidruros, justamente ya saben que hace referencia al azufre como no metal que está actuando en esa sal, principalmente, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno, entonces, otro ejemplo de un hidruro no metálico, ¿sí? Recuerden entonces siempre los hidruros no metálicos, el hidrógeno va primero, el no metal va después, y en el nombre se nombra primero el no metal con terminación uro de hidrógeno, ¿sí? O el hidrógeno termina nombrándose al final. ¿Bien? Esos son ejemplos de hidruros no metálicos. Como verán, tanto los hidruros metálicos como los no metálicos no son compuestos complicados, pero bueno, hay que practicar, ¿eh? Por suerte hay varios elementos en la tabla periódica que uno puede elegir y lo puede ir practicando. En el trabajo práctico yo le dejé un triangulito que justamente representa los no metales de la tabla periódica. Ustedes tienen que completar los distintos hidruros no metálicos que se forman con esos elementos químicos, ¿sí? Bien, y ahora vamos a trabajar las sales binarias, ¿sí? Las sales binarias son justamente sales que se forman con un metal y un no metal. Entonces, bien, decíamos entonces metal y no metal. La única salvedad que vamos a tener que hacer es que el no metal va a trabajar con el menor número de oxidación. ¿Estamos? El no metal va a trabajar con el menor número de oxidación. En realidad, en los hidruros no metálicos, también el no metal trabajaba con el menor número de oxidación, que era negativo, y acá lo va a seguir utilizando, ¿sí? Entonces es por eso que las sales binarias se parecen en parte a lo que tiene que ver con los hidruros no metálicos, ¿sí? Vamos a elegir un metal. En este caso va a ser el zinc, ¿sí? Y vamos a elegir un no metal. En este caso voy a elegir nuevamente el nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno? Bueno, porque recién lo vimos el nitrógeno y entonces ya sabemos su estado de oxidación, que en este caso es -3. El zinc, +2. Todo esto lo sacan de la tabla periódica. Este es el menor estado de oxidación del nitrógeno. Recuerden, tenía otros estados de oxidación. Entonces, ¿qué tenemos que lograr acá? Acá no vamos a poder trasladar directamente los números, sino que vamos a tener que lograr que los números de oxidación me den 0, ¿sí? Entonces, +2 menos 3 no nos da 0. Y la combinación más sencilla acá es multiplicar a este por 3 y a este por 2, ¿sí? Esto nos va a dar -2 por 3, -6 y acá +6. Entonces, este 3 y este 2 van a ser los que nos van a servir para formar el compuesto, ¿sí? Entonces, +2 por 3, +6, -3 por 2, -6, +6, -6, 0, y ahí sí me dio la cuenta, ¿sí?
Fíjense entonces la fórmula de esta sal. La fórmula de esta sal es zinc, 3 átomos de zinc por cada 2 átomos de nitrógeno. Y el nombre. Y acá sí se le va a parecer a los hidruros no metálicos que vimos hace minutos. Y el nombre va a ser muy parecido. ¿Por qué? Porque primero vamos a nombrar el no metal con terminación uro. Entonces, nitrogenuro, ¿sí? Y por último va a venir el metal. En este caso no va a venir de hidrógeno porque no estamos teniendo un hidruro, sino que estamos teniendo una sal. Entonces tenemos que nombrar el metal. El metal en este caso es el zinc, ¿sí? Entonces, nitrogenuro de zinc, todo junto esto, ¿no? El nitrogenuro de zinc es la sal que hemos formado acá. Fíjense que si ustedes le tocaran el nombre, tendrían que poner el zinc primero y el nitrógeno después. Y tratar de combinarlo para que le dé 0, justamente teniendo en cuenta estas reglas, estas mismas reglas que estábamos viendo recién. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que a ustedes le quede un poquito más claro. En este caso voy a utilizar un metal, ¿sí? Un metal que tiene más de un estado de oxidación. Voy a utilizar el hierro, ¿sí? Entonces, el metal va a ser el hierro y el no metal va a ser el bromo. Si buscan el no metal, este no metal en la tabla periódica, su menor estado de oxidación es -1. Y del hierro voy a utilizar yo el menor estado de oxidación simplemente porque lo elijo yo. En realidad podría utilizar el +2 o el -2, cualquiera de los dos, ¿sí? Yo voy a utilizar el +2 y eso después lo vamos a tener que aclarar justamente en el nombre, ¿sí? Nuevamente vamos a tratar de que nos dé 0, ¿sí? No nos da 0 así que justamente me faltan cargas negativas, así que voy a balancear esto. Voy a multiplicar por 2 y ahí me da +2. +2 menos 2 es igual a 0. Y este 2 justamente va a ser el que me va a servir para combinarlo con el hierro. Hierro, bromo, 2. Esa es la fórmula, ¿sí? Y ahora vamos con el nombre. Decíamos, terminación, ¿sí? El no metal primero, bromo, ¿sí? En este caso, con terminación uro, bromuro, no tenemos el hidrógeno, sino que tenemos el hierro, así que vamos a tener que citar el hierro, de hierro. Bien, pero el hierro tiene 2 estados de oxidación, así que justamente acá yo tendré que indicar con cuál está actuando. Y en este caso está actuando con el 2, ¿sí? Las sales binarias sí se pueden formar con cualquiera de los 2 estados que tiene el hierro, puede ser con +2 o con +3, entonces yo por eso lo tengo que aclarar. Bromuro de hierro 2 es el nombre de esta sal, donde el hierro, con su estado de oxidación más chico, que es +2, se está combinando con el bromo, con su estado de oxidación más chico también, en este caso, que es -1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a ustedes le toca el nombre? Bueno, justamente el hierro lo van a utilizar, buscan en la tabla periódica el símbolo químico, lo ponen primero, en realidad van a hacer todo al revés, y el bromo lo van a indicar al final. Y van a combinar los números para que le dé justamente esa combinación y le dé 0. ¿Vamos? Bueno chicos, creo que con esto ya pueden trabajar con los ejemplos. Tienen una serie de ejemplos de los compuestos binarios que trabajan en este trabajo práctico. Y cualquier cosita o cualquier otra duda me lo van a consultar por el WhatsApp. Saludos.